La caja estaba bajo la cama. Nadie tenía permitido tocarla. Ni la sirvienta, ni los hijos. Solo ella. Adentro, un pañuelo manchado de rojo, un botón de camisa, una foto partida justo por la mitad y un mechón de cabello atado con hilo negro. No era recuerdo, era control. Porque en el cine de oro, el amor no siempre fue romance. A veces fue obsesión, a veces castigo, y otras, simple colección. Hubo actores y actrices que no se conformaban con una noche, un beso o una historia. Querían algo más, un pedazo del otro, literal. Estos son los famosos del cine de oro mexicano que coleccionaban cosas inquietantes, escalofriantes y a veces perversas de sus amantes. Recuerdos que no se muestran, deseos que no se superan y objetos que aún hoy siguen ahí, esperando no ser encontrados. Una actriz que caminaba como si el mundo le debiera explicaciones. Pilar Pellicer tenía un aura oscura, elegante, misteriosa y una caja de madera, decorada con símbolos prehispánicos, que jamás permitía que nadie abriera. Una expareja confesó, años después, que Pilar guardaba cartas, mechones de cabello y pequeños objetos que le robaba a sus amantes. Un encendedor, un arete, una cucharita, los acomodaba con fecha, nombre y algo más inquietante, un símbolo dibujado a mano en cada uno. Nunca hablaba del tema, pero si se le preguntaba por un ex, sonreía en silencio, como si aún lo tuviera, como si nunca se hubiera ido. Para ella, amar era poseer, y cuando se iba alguien, un pedazo se quedaba con ella, siempre. Villano en pantalla, y fuera de ella, no muy distinto. Carlos era frío, calculador, elegante como puñal bien afilado. Pero lo que nadie sabía era que, en su casa, tenía un escritorio cerrado con llave y un cajón prohibido. Dentro, guardaba fotografías de sus amantes, todas recortadas, no enteras, siempre con los rostros partidos o rayados, algunas con marcas a pluma, fechas, frases, insultos. Un asistente de producción que una vez fue a dejarle documentos, vio por error el contenido. Dijo que sintió un frío en la nuca. Carlos decía que no creía en el amor, solo en el dominio, y sus recuerdos eran pruebas de guerra, no de ternura. Tenía una mirada que podía detener una tormenta, y una memoria que no perdonaba. Isabela Corona, fuera del set, era devota del control emocional, y también de los objetos. Se decía que guardaba anillos, pulseras, incluso prendas íntimas de sus exparejas, pero no como recuerdos, como anclas, como amuletos para que no la olvidaran. Un joven actor que fue su amante contó que, cuando terminaron, ella le devolvió su foto, pero nunca su anillo. Eso se queda conmigo, para que pienses en mí cada vez que falles, le dijo. Era actriz, pero también cazadora de memorias ajenas, y nunca soltaba lo que creía suyo. La voz privilegiada, con un corazón lleno de sombras suaves. Pedro Vargas era devoto, formal, querido, pero tenía un rincón en su casa donde nadie podía entrar. Una repisa pequeña, un álbum más pequeño aún. Dentro del álbum, guardaba papelitos, pétalos secos, pañuelos manchados de carmín, y lo más extraño, recortes de uñas, pequeños, etiquetados, con nombres femeninos. Una criada dijo que una vez le preguntó qué era eso. Pedro respondió sin mirarla: son promesas, no recuerdos. Jamás habló más del tema, pero quienes lo conocieron bien, sabían que su dulzura tenía raíces en tierra oscura, y lo que parecía amor, era algo más primitivo, más ritual, más suyo. No coleccionaba cuerpos, coleccionaba olores. En su tocador había una fila de frascos diminutos, cada uno con un líquido distinto, todos marcados con fecha y una inicial. No eran perfumes comerciales, eran restos, vestigios, aromas que se le quedaban impregnados en la piel de cada hombre que pasó por su cama. Ella los destapaba una vez al año, uno por uno. Olía y cerraba los ojos, y entonces, en voz baja, escribía una línea en su diario. No nombres, solo sensaciones. Cuando la prensa la llamaba la niña decente del cine, nadie imaginaba que en su casa existía un altar invisible hecho de piel ajena. Nunca repitió un perfume, nunca repitió un nombre, y cuando murió, quemaron el diario, pero los frascos todavía olían. Tenía un banco, literal, una banca de madera vieja, casi rota, en el fondo de su jardín, y clavado debajo, con clavos oxidados, había un estuche forrado en tela negra. Adentro, fotos íntimas,
algunas rotas, otras tan antiguas que parecían sacadas de una novela prohibida. No eran recuerdos de amor, eran pruebas, documentación privada de una colección de mujeres que nunca supieron que posaban para un museo secreto. Una mujer dijo que, años después, al limpiar la casa, encontró la caja. Al verla, sintió que alguien la observaba. No hubo viento, pero una de las fotos se cayó sola. Nadie supo si las guardaba por nostalgia, por culpa o por placer enfermo. Lo único cierto, en cada imagen él no estaba. Solo ellas. Siempre solas. Siempre atrapadas. No usaba cajas, ni álbumes, ni baúles. Usaba palabras. Guardaba notas rotas, facturas arrugadas, boletos de cine, servilletas con garabatos, y les hablaba. Les preguntaba cosas en la noche, en la cocina. A veces las mojaba en té, a veces las quemaba. Una empleada doméstica decía que Rosario tenía un cajón al que llamaba el archivo del corazón. Pero cuando lo abrió por curiosidad, solo había objetos sin sentido. Un botón, una liga de cabello, una ficha de taxi, un hilo. Y todos tenían voz. No coleccionaba a los hombres, coleccionaba su abandono. Y cada objeto era un te quiero que nadie le dijo en voz alta. Así se amaba a ella, por partes, por rastros, por ruinas. Jamás decía a quién amaba, nunca hubo escándalos, pero cada vez que terminaba una relación, quemaba algo, cartas, regalos, incluso ropa. Luego, enterraba las cenizas en una caja con cierre metálico, justo al pie de un árbol seco que tenía en su patio. Un día, el árbol floreció, solo una vez. Solo por una noche. Y al día siguiente, Elsa se desmayó frente al espejo. Una vecina juró haber visto a Elsa hablando con una sombra en el jardín. Otra decía que la había visto enterrar una daga pequeña junto a la caja. Nunca nadie supo qué había adentro. Pero cuando vendieron la casa, los nuevos dueños encontraron la tierra removida. Y una nota: no escarbes lo que ya está muerto. Elsa no coleccionaba amantes. Los enterraba en capítulos. Y los sellaba con fuego. La gente decía que dormía solo, pero en su cama había algo más. Bajo la almohada, escondía objetos de quienes habían pasado por su vida. Una trenza enredada en hilo rojo, una medalla con iniciales borradas, un diente, sí, un diente humano. Miguel no hablaba de su pasado, ni de sus amores, pero todas las noches, antes de acostarse, pasaba los dedos por esos objetos como si fueran amuletos sagrados. Una examante lo acusó de robarle un mechón de cabello mientras dormía. Él lo negó, sonriendo. En vida, fue el gran villano del cine. En su intimidad, fue mucho más siniestro. No recordaba a las mujeres, las poseía en trozos, y no los soltaba. Coleccionaba colillas, las que los hombres dejaban en su casa después del whisky y el silencio. Las levantaba con cuidado, las colocaba en frascos de vidrio diminutos, les ponía nombres, fechas, y las alineaba en una repisa junto al baño. No las escondía. Era su forma de decir yo estuve ahí. Los hombres se iban, el humo desaparecía, pero ella se quedaba con lo que ardía. Una noche, una de las colillas se prendió sola. Así lo juró una amiga suya. La sacó, la apagó, la volvió a guardar, y dijo, no era fuego, era rabia. Gloria no pedía que la recordaran, se aseguraba de fumar lo que quedaba de cada uno. Actor de reparto, nunca protagonista, pero con una mirada que incomodaba y una voz suave que seducía sin querer. Las mujeres decían que tenía algo extraño. Lo que no sabían era que Raúl coleccionaba mechones de cabello, no porque se los dieran, porque los tomaba. Un peine olvidado, un cepillo en su camerino, un hilo de seda entre las sábanas. Los guardaba en sobres de papel craft, numerados, sin nombres. Los tenía apilados en una maleta vieja que nunca abría frente a nadie. Una vez, en un cambio de camerino, un asistente la abrió por accidente. Vomitó. Nunca se supo qué más había ahí. Pero después de eso, Raúl empezó a quedarse sin trabajo. El morbo se convierte en miedo cuando deja de ser secreto. Ella tenía un espejo para cada amante, uno de bolsillo, pequeño, redondo. Lo hacía después de cada ruptura. Guardaba el último reflejo que vio con ese hombre. Decía que así capturaba el momento exacto en que dejaban de desearla. Los espejos estaban rayados, algunos rotos, todos guardados en una caja de maquillaje vieja. Una vez, en una entrevista,
Le preguntaron si creía en el amor eterno. No, pero creo en el instante justo antes de que te olviden, respondió. Y eso era lo que guardaba, reflejos a punto de irse, como fantasmas que no saben que ya no existen. Porque algunos no coleccionaban recuerdos, coleccionaban pedazos de las personas que los amaron, o peor, de las que no los amaron nunca. Hoy, muchas de esas cajas siguen cerradas, en cajones, en baúles, en casas viejas donde ya no vive nadie. Pero si alguna vez abres una, asegúrate de no encontrar algo que tenga tu nombre. ¿Y tú, qué objeto tuyo guardarían, sin que lo sepas, quienes no te han soltado del todo? O peor, ¿qué has guardado tú, que ya debería estar enterrado?